Buen día. ¿Qué más, Jason? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí voy a esperar ahí unos minuticos a ver quién más se conecta y arrancamos. Ok, Listo. Muy bueno. Vamos a iniciar. Hoy de pronto hay mucha gente viajando acá en Colombia por el festivo, pero vamos a aprovechar este tiempo. Entonces, les invito a que tengamos una actitud sincera de entregarle este tiempo a Dios para que logre en nuestro corazón. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú guiándonos y permitiendo nutrirnos con este tema tan especial que tanto necesitamos poder nutrir nuestro carácter y nuestro liderazgo de hombres. En nombre de Jesús. Este tema, créame que es vital y debe transversalizar todos los aspectos de nuestra vida como hombres, y entonces vamos a compartir nuestras diapositivas del día de hoy. Bueno, el hombre como factor de influencia, recordando que somos un movimiento que se llama Contra la Corriente, que hace parte de los Centros de Formación y Liderazgo Internacional, CENFOL.
Empecemos por meditar un poco qué es la influencia. Y la influencia es un factor que fluye todo el tiempo hacia nosotros o de nosotros hacia otras personas. Pero está definido como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Es como un entrenador que tiene una gran influencia sobre la parte de sus jugadores. Esto ya nos va llevando a reflexionar o a pensar qué tipo de influencia soy, y más como hombre. El rol del hombre, consciente o inconscientemente, afectará a su familia. Consciente o inconscientemente, estamos influenciando nuestra familia. O la optimizamos o la destruimos. Así de sencillo. Y esto se ha visto que viene aún desde la vida intrauterina. Como veíamos hace 8 días, la programación de la autoestima y de gran parte del comportamiento en ese ser que van a ser, viene ya a través de algo que se llama programming, o sea, genéticamente viene ya un mensaje que empieza a influir en ese nuevo ser. Entonces, ¿de qué depende el factor influencia en nosotros como hombres? ¿De qué depende? Vamos a mirar los puntos más relevantes en este sentido. El primero de ellos es de nuestra sanidad interior. Si nosotros no tenemos una paz interior y una sanidad interior que todos necesitamos, como vamos a ver ahora, vamos a estar transmitiendo, contaminando, llamémoslo así, esos procesos inadecuados. El segundo, para ser de influencia constructiva, proactiva, con una cosmovisión adecuada, necesitamos adquirir sabiduría y aún saber qué es sabiduría, porque el tercer factor es desarrollar inteligencia. Estos son dos aspectos que se usan como si fueran lo mismo, pero realmente tienen una función más complementaria a que, o es decir, es muy importante poder definir los dos conceptos. El cuarto, de su capacidad de empatía y asertividad. Y el quinto, de su espiritualidad. Creemos que estos 5 puntos son vitales cuando hablando de ser un agente de cambio, un agente de influencia, de guía, en el rol del hombre, es como una prioridad que debemos tener. Entonces, hablemos de sanidad interior. En cuanto a la sanidad interior, pues es preguntarnos qué tan libres somos. ¿Y libres qué? De la ansiedad, del estrés, del resentimiento, del mal carácter, del no ser buenos administradores, de los recursos, de las relaciones, y producto de una serie de cosas como las heridas del pasado, venimos con heridas que pueden inclusive estar desde la vida intrauterina, como les decía ahora. Se sabe que los factores materno-fetales son bien importantes. Cuando una madre tiene un embarazo no deseado, cuando tiene violencia intrafamiliar mientras está en el embarazo, todo esto lo va absorbiendo esta formación. Pero también aparecen otras heridas en la infancia, cuando pues venimos con hogares disfuncionales,
Esto empieza a generar una malformación de la autoestima y de otra serie de factores que luego lo vamos transmitiendo a través de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y obviamente todo esto que les he comentado genera también unos vacíos interiores. Esos vacíos interiores nos llevan a tratar de una manera generalmente inconsciente a querer llenarlos. Cuando una persona tiene vacíos interiores, lo llena buscando reconocimiento a través del dinero, a través del puesto que tenga, a través de como de colocar una careta para que esos vacíos no se noten. Pero también los vacíos interiores pueden llevar a la persona a tratar de llenarlos con el placer de la comida, el placer sexual o la pornografía o la ambición de dinero. En fin, hay muchos factores que obviamente no van a llenar ese vacío interior. El tercer aspecto de las falsas enseñanzas. Nosotros venimos con una serie de enseñanzas que pueden ser desde el hogar, desde la cultura, desde muchos otros aspectos, y pues las hemos tomado como propias, las hemos tomado como algo que es cierto, sin tomarnos el trabajo de revisar si esto que aprendimos realmente es correcto o no. De la influencia social, hay muchas tradiciones, aún una memética que también empieza a afectar nuestra vida y empezamos a transmitirla a nuestra familia, a nuestras generaciones, a nuestro entorno. Lo otro que no suena muy amable, pero que también hay que tenerlo en cuenta en cuanto al campo de la sanidad interior es la ignorancia. Todos necesitamos crecer más en esta época de cambios tan vertiginosos que si no vamos preparándonos y equipándonos para poder tomar buenas decisiones y poder hacer buenos manejos de estas circunstancias que nos presionan o nos obligan a tomar nuevas miradas de la vida. Entonces debemos estarnos capacitando. Otro de los problemas complicados con lo que hemos llegado como hombres es el machismo. Y el machismo pues es el reflejo del orgullo y la autosuficiencia. Entonces yo soy el que mando, yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que impongo las cosas, yo soy así, en fin. Y el otro aspecto es la falsa realización personal, que la mencionaba al comienzo, ¿cierto? Sentirme realizado por el dinero, sentirme realizado por el poder comprar cosas, poder viajar. No estoy diciendo que esto no lo podamos disfrutar, pero no es, digamos, el núcleo de la realización genuina de un hombre. Entonces, mirando hasta aquí, vemos que nosotros, consciente o inconscientemente, somos agentes de influencia en nuestro entorno, pero sobre todo en nuestra familia. Por eso es tan importante revisar, darnos esa oportunidad. ¿Qué tipo de influencia estoy siendo yo? La velocidad de la vida, del ir a trabajar, en fin, los compromisos, la misma familia. Quizá nunca nos habíamos dado la oportunidad de hacer un alto y revisar y decir, bueno, realmente, ¿cuáles son mis características de influencia? En esta parte del orgullo y la autosuficiencia, pues existe el egocentrismo. Entonces, cuando vivo tan pendiente de mí, de sentirme bien, de autovalidarme por ciertas cosas, descuidando otras,
Por ejemplo, uno puede ser un buen proveedor, uno puede traer buenos recursos a la casa, pero no estarle dando tiempo de calidad a la familia, por ejemplo. Entonces, esa mirada todo el tiempo en uno, en un lenguaje me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, que es totalmente egocéntrico, pues se nos va quedando de lado aspectos que es muy probable que intencionalmente no hayamos tomado esa decisión, pero que vamos haciendo daño. Ayer hablando con una de mis nietas, que ya tiene 12 años, empieza a decirme, hacía ya un par de meses por todas las circunstancias de acá no la veía, y empieza a hacerme una serie de preguntas, como por qué mis padres no tienen tiempo para mí, porque cuando les trato de contar mis cosas, eh, no me responden amablemente o me regañan. ¿Cómo puede darse uno cuenta si está teniendo depresión? Entonces, este lenguaje en una niña de 12 años me levantó todas las alarmas, tanto que pues he decidido estar con ella estos 3 días hablando de todas estas temáticas y preparándolas. Si bien es mi nieta y esto sería responsabilidad pues de mi hija y su esposo, pues como abuelo creo que se me abre una gran oportunidad de ser de influencia bien especial sobre ella y de empezar a equiparla para enfrentar estos tiempos tan complejos. Entonces siempre hay oportunidades y en este momento aún yo les invitaría a pensar cómo puedo ser un agente de influencia importante en cada uno de mis hijos o nietos o aún con mi esposa. Y lo otro que puede parecer raro en el ser libre es de la religión. Porque las religiones, sin entrar a cuestionarlas ni a... nos enseñan son unos procesos de tradiciones rituales que no producen transformación en nuestro carácter. No nos llevan a una madurez, sino una costumbre religiosa. Y sabemos que la espiritualidad realmente empieza a generar un gran aporte, quizá el más importante en nuestra vida, cuando nosotros tenemos una claridad de nuestro origen y esa claridad nos lleva a tener una relación personal profunda de experiencia con Dios y ver los resultados. Decía Sócrates que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Ese es el punto de partida cuando entramos en este otro aspecto que mencionaba al comienzo de adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Entonces vamos a ver algunos contenidos en ese sentido. Por ejemplo, la experiencia no nos convierte a todos en sabios. La experiencia enseña, pero no necesariamente esto nos lleva a tener la sabiduría adecuada. El segundo aspecto es que la inteligencia nos hace eficientes y éticamente más competentes en el cómo lo hago. O sea, la sabiduría nos lleva a entender los conceptos, pero la inteligencia nos lleva al cómo lo aplico y el momento adecuado para aplicarlo. Las personas sabias toman mejores decisiones. Adquiero sabiduría y entonces la proyecto y eso es influencia. Esas son mis acciones donde voy dejando una huella, donde voy dejando una ruta importante, pero también en esta parte
es preguntarme cuál es el núcleo de influencia que está afectando mi vida. Y allí es la gran pregunta de, ¿tengo un mentor? ¿Tengo un acompañante? ¿Tengo un entrenador de vida cuya vida es coherente? ¿Cuya vida está basada en principios y valores? La inteligencia se puede usar para la bondad o para la maldad, de manera que esta parte también es bien importante. Estamos llenos de gente astuta y la astucia generalmente está representada por personas que tienen gran inteligencia, pero aplicada hacia lo dañino. Y el otro aspecto de la sabiduría es que nos da pasión por la vida, nos da motivación. Nosotros necesitamos ser apasionados por las cosas que hacemos. Cuando no somos apasionados, estamos ahí en una rutina que nos va deteriorando cada día más. Hay 4 fuentes del pensamiento y es importante poderlas determinar, porque es que esas 4 fuentes del pensamiento, si yo no las estoy, digamos, identificando en cada momento de mi vida, pues me pierdo del poder decidir qué barreras coloco frente a ciertas influencias y qué aspectos permito que sean proyectados de mí hacia mi entorno. El primero son mis propias reflexiones. Y cuando uno piensa, debe mirar esto que estoy pensando a dónde me lleva. Salomón enseñaba de que nosotros no debiéramos ser sabios en nuestra propia prudencia. Y he comentado en otros espacios esa cualidad que tiene el cerebro humano de poder pensar en lo que piensa, que se llama metacognición, y poder clasificar mis pensamientos y saber qué puedo hacer con ellos. Disfrutar de la capacidad de elegir qué hago con ellos. Pero el segundo aspecto es que la otra fuente del pensamiento es lo que otros me hablan o modelan, o las fuentes de donde escucho, de donde me llega este tipo de información. Hay un tercer sector y es una influencia maligna desde el mundo espiritual que está perfectamente descrita por San Pablo y que la vemos todos los días por todos los lados. Y la fuente de la verdad absoluta es la fuente de nuestro Creador, es la fuente de esa experiencia revelacional producto de una relación con el Espíritu Santo. Este aspecto es muy lindo porque está basado en la experiencia, no en, como decía ahora, en un intelectualismo religioso, sino en esa experiencia y que lo comento con muchas personas, se inicia cuando yo soy abierto a esa experiencia y a empezar ese diálogo de decirle, Dios, pues quiero saber quién eres, saber para qué me creaste, poder comprender la vida, cuál es mi propósito, mi origen, tener una vida con significado. Y entonces nos evitamos, digamos, esta fuente increíble de filosofías, de tendencias que al final del camino van formando es un sincretismo en nuestro interior. Entonces, la inteligencia es donde se integra la sabiduría y la integridad moral.
Eh, Volvamos a los dos conceptos. Sabiduría es conocer los principios, valores, la ética, y la inteligencia es la forma como voy a aplicarla en cada momento. Entonces ahí me doy dando cuenta que me hago consciente de la influencia que tengo y también puedo mm, intencionalmente ser un agente de cambio, un agente de preparar, equipar a otros y más todavía cuando hablamos de la familia. Entonces, recordemos que son principios y que son valores. Los principios, pues, son aquellas leyes de la vida que son inmodificables y que, pues, están basados en la ética y en la moral. Eh, Así como existen las leyes físicas, existen las leyes espirituales. Por ejemplo, uno de los grandes principios es la honestidad. Uno de los grandes principios es la paciencia. ¿Y qué son valores? Pues el valor que cada uno le da a esos principios. Hagámonos una pregunta que compartí en estos días. ¿Qué tanto valor le damos a aprender y desarrollar paciencia? ¿Por qué la paciencia es tan importante? Pues porque nos permite atravesar este mundo vertiginoso de una manera pausada e inteligente y con buenas decisiones. El aprender a servir y dar hace parte de la sabiduría y de la inteligencia. Rompe el egoísmo, rompe esa tendencia a ser egocentrista. La empatía. Empatía quiere decir dentro y patía quiere decir comprensión, sentimiento. Por ejemplo, ¿qué tan empáticos somos con nuestros hijos o con nuestras hijas o con cada uno de los miembros de la familia? Hay otras patías. Por ejemplo, está la apatía, o sea, no quiero relacionarme. Está la simpatía, o sea, quiero tener una relación, pero más desde lo emocional, decir, eh, no tiene un propósito definido. La antipatía es cuando estoy rechazando algo, cuando algo lo repudio. Pero la empatía es cuando le pongo tiempo y atención a una relación para poder comprender lo que ocurre en el otro y poder comprender para poder ayudar. La empatía nos lleva a tener relacionamientos desinteresados. Es la amistad genuina, es el tiempo de calidad. El otro aspecto es la asertividad. Ser asertivos es poder tener la libertad de expresar mis planteamientos, mis dudas, mis necesidades sin sentir miedo, sin sentir presión, sin tener dudas, pero hacerlo de una manera tan amable que no afecto a las otras personas. Las otras personas no se sienten atacadas. Una de las cosas que se convierte en un desafío para nosotros, sobre todo en las relaciones familiares, es poder plantear las cosas y enseñar las cosas en el cual uno puede ser firme pero no ser agresivo. Entonces implica desarrollar estas capacidades de la empatía y la asertividad. ¿Qué otro aspecto traen componentes
que nos permiten crecer en sabiduría y en inteligencia. La resiliencia. ¿Por qué cuando tenemos algún revés económico, tenemos algún revés laboral, los platos rotos tienen que pagarlos los de la casa? Dependiendo de cómo llego yo a mi hogar, de lo que me ha ido en el día, me ven sonreír o me ven fuera de casillas. Entonces, ¿qué culpa tienen ellos? Pero estoy diciendo de una influencia negativa. De la resiliencia nos permite eso, ¿no? Manejar de una forma inteligente nuestros procesos complicados y salir adelante de ellos. La mansedumbre, pues complementa todo lo que hemos hablado, el poder ser tranquilos, ser pacíficos, ser conciliadores y la humildad, que hay que aprender a desarrollarla. Humildad no se trata de pobreza, humildad no se trata tampoco de dejarse pisotear. Humildad se trata de trabajar desde la esencia que cada uno realmente tiene, pero basada en principios y valores. Definitivamente no podemos dejar de capacitarnos si queremos mantener una actividad de sabiduría y de inteligencia que vaya creciendo y que nuestra influencia cada vez también sea mayor, pero una influencia que agrega valor. O sea, vamos llegando al punto y al corazón más importante de la influencia. Y aquí podíamos preguntarnos, ¿yo agrego valor a mi familia? ¿Yo agrego valor a mi empresa? ¿Agrego valor en las relaciones sociales? Para esto no podemos dejar de capacitarnos y de hacerlo sostenible. Y tener algún tipo de mentoría, de discipulado, de guía. Los grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad siempre tuvieron grandes maestros. De manera que, ¿quién es mi mentor, mi discipulador, mi entrenador? ¿Quién es? Y definitivamente, pues nosotros fuimos diseñados para las relaciones. Las relaciones lo son todo en la vida. Por eso uno de los legados grandes del liderazgo de Jesús decía eso, que aprendiéramos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Y esto es lo más importante, pero agregaba uno segundo, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo enseñaba en 1 Corintios 13 de que si no hay amor, nada de lo que hagamos sirve. Y hay que entender que amor no es una emoción, amor es una decisión coherente, otra vez haciendo el énfasis de los principios y valores. De manera que de aquí podemos mirar que si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, no vamos a poder ser buenos agentes de cambio, no vamos a poder ser buenos instrumentos de influencia hacia los demás. En este tiempo he venido hablando mucho de la autoestima como el corazón de todo lo que hacemos en la vida. Y preguntémonos en este instante, perdón, si esto nos apasiona, el explorar y conocer cómo es nuestra autoestima, cómo puedo eliminar aquellos factores que son negativos, que son por aprender, por haber aprendido conceptos falsos y poder desarrollar y ver brillar el autoestima que es vital en nuestra vida. Ser buenos administradores de lo que cada día Dios permite que llegue a nuestras manos en todos los campos. Esto también es vital en el campo de la influencia. Hay un pasaje
eh, que me parecía bien interesante poderlo traer a este campo y podernos mirarnos ahí como en un espejo, y es el famoso relato de Mateo 7, donde dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mira las dos características del hombre que hace que su hogar triunfe, que hace una proyección de sostenibilidad y sustentabilidad a sus generaciones. Dice aquel que oye la palabra. Oírla quiere decir aquí la internalizó, la interiorizó. Sabemos desde las neurociencias que la información es solo información. La información a través de la experiencia se convierte en conocimiento y memoria a largo plazo. Y a eso se refería aquí Jesús cuando dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica. Entonces construye su familia, construye su casa sobre la roca. Dice, cuando vengan lluvias, se desborden los ríos, vengan huracanes y azoten la casa no se derrumba porque está cimentada sobre la roca. Y la roca es Jesús, la roca es su palabra, sus principios, que no han podido ser modificados jamás. Una de las cosas que me apasiona a mí del liderazgo de Jesús es eso, que él dejó un legado que nadie lo ha podido modificar y que ha sido quizá el legado más perseguido, el legado que más se han tratado de destruirlo. ¿Sobre qué está cimentada nuestra vida y nuestra influencia hacia la familia y nuestro entorno? Qué bueno respondernos esa pregunta. Pero también dice, todo el que oye, oye también, pero no lo pone en práctica. Es un hombre insensato, dice necio en otra versión, que es como si construyera la casa sobre la arena y cuando vengan todo este tipo de conflictos se va a derrumbar. Y me impactaba mucho cómo lo describe al final. Grande fue su ruina. Grande fue su ruina. He visto muchas personas que han logrado grandes triunfos, sobre todo financieros y socioeconómicos, que terminaron en la ruina. La historia de la humanidad está llena de este tipo de testimonios. Entonces, como alguien decías, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Tenemos tantos modelos de cómo no se hacen las cosas, que si nosotros al menos no nos tomamos o no nos damos mejor la oportunidad de revisar estos principios y estos procesos en nuestra vida, pues estamos tirando por la borda una de las herramientas más valiosas de la vida, que es el autoevaluarnos. Y esa autoevaluación no es para flagelarnos, sino para darnos oportunidades de mejoramiento, oportunidades de cambio. Las preguntas definitivamente se han convertido en lo más importante de la humanidad. Antes no se le ponía tanto cuidado, pero ahora que aparece el coaching, el neurocoaching, el neuroliderazgo, es hacernos preguntas poderosas, potentes, las que nos permiten abrir la mente y avanzar a otro nivel. ¿Sobre qué estamos construyendo? Cada cuánto hacemos una evaluación de principios y valores. Y pues recordando que son tres pilares que si uno no los define, pues definitivamente va a ser muy difícil poder avanzar. El origen, la identidad y el propósito en nuestra vida.
Y pues entendemos que nosotros podemos vivir en tres clases diferentes de pensamiento: sabiduría o sincretismo, incertidumbre, meditaciones filosóficas o una vida por principios y valores. Bueno, quiero dejar aquí para que los minutos que quedan podamos tener dos espacios. El primero, no sé si alguien quiera compartir algo, quiera preguntar, antes de que podamos escuchar a un compañero sobre cómo vivió una circunstancia un poco compleja. Entonces, bueno, queda abierto el diálogo a los que quieran participar. Puede abrir su cámara y hacer su pregunta o compartir algo sobre este tema tan trascendente como es ser un factor de influencia y de influencia positiva en nuestro entorno. No sé si alguien quiera compartir algo. Hola, buenos días. José Manuel, ¿cómo estás? Adelante. Mejor, gracias a Dios. Carlos, feliz día. Gracias a todos y gracias a ti, Carlos, por este espacio tan maravilloso. Este tema es sumamente importante. Tú estabas hablando y yo estaba girando la mirada a mis 58 años de vida, sobre todo en los últimos tiempos, y reflexionaba sobre el éxito o el fracaso que yo había tenido en mi vida, sobre todo el concepto errado que yo tenía sobre el éxito, ¿no? Porque a veces como hombres de influencia creemos que influenciamos positivamente con la parte económica, cuánto tengo, cuánto doy, inclusive cuánto le estoy dando a mi esposa, a mis hijos. Yo soy el proveedor y estoy proveyendo y bueno, eso genera felicidad en mi familia. Pero, oye, ¿cuánto tiempo le estoy dando de calidad? Estoy escuchando a mis hijos, estoy escuchando a mi esposa. Y sobre todo los hombres y mujeres tenemos diseños diferentes. Y en el caso de las mujeres necesitan ser escuchadas. Y nosotros somos solucionadores. Entonces, observando todo esto y viendo cómo se diseñan las relaciones y sobre todo ese legado que Jesús nos dio, o sea, es interesante. Cuando yo comencé a concientizar todo eso y adentrarme al mundo espiritual y a buscar mentores y todo lo demás, las cosas comenzaron a cambiar. Yo tuve la oportunidad de ser de influencia y sigo siendo influencia para mi familia. Sobre todo yo tomé la decisión hace 23 años de trabajar por mi cuenta, porque tenía muchas actividades, tenía dos empresas, era profesor universitario y trabajaba como empleado del Polar y no tenía tiempo para mi esposa y para mi familia en ese momento. Y tomé la decisión de trabajar por mi cuenta, montar mi consultora y desarrollar un negocio a nivel internacional de multinivel. Eso me permitió, después de tener 5 actividades, quedarme con 2 y poder influir positivamente en mi hija porque tuve la oportunidad de ser su chofer, de estar allí prácticamente las 24 horas. Entonces, este tema de ser influencia para la familia, para los demás, es importante. Y lo otro que quiero resaltar, lo importante de la mentoría. Y quiero agradecerte porque en este último año de mi vida, 14 meses del año pasado, marzo, a esta parte, te agradezco muchísimo porque te has convertido en uno de mis mentores y ha sido una bendición en mi vida y hay un antes y un después. Entonces, mi invitación es a que busquemos mentoría, sobre todo ese mentor que está allí siempre para nosotros, que es Jesús, como ese líder de influencia. Así que muchísimas gracias, Carlos, y a todo el No, equipo. gracias a ti, José Manuel, por compartir y por la oportunidad que hemos tenido de relacionarnos en todo este tiempo.
Bueno, en este campo entonces de comprender que como hombres no podemos renunciar a capacitarnos e ir a otro nivel en el campo de la influencia, pues, ¿qué, ¿qué más pudiéramos compartir hoy? ¿Qué pudiéramos llevarnos? Si alguien más quiere compartir o preguntar en este concepto, adelante. Buenos días para todos en esta mañana. Omar Rafael, bienvenido. Gracias, Carlitos, y saludos a todos los compañeros. Buenos días, Rafael. Qué importante, pues, lo del último tema, alcancé allí a copiar algo de edificar la casa sobre la roca. Y este tema me toca mucho porque comienza diciendo el pasaje: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y lo importante, ¿no? En la vida, pues pienso de cada uno de nosotros, escuchar y hacer. Diferente a escuchar y no hacer. Entonces, aplicando la enseñanza a nuestra vida o a mi vida, en este caso, a veces soy oidor olvidadizo y no hacedor. Entonces, me llevaría a eso en esta mañana, de hacer lo que Él me manda a hacer y ser obediente, ¿cierto? Porque también dice el pasaje que le antecede, dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Y muchas veces, ay, Señor, Señor, ¿cierto? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, me llevo a eso de oír y hacer. Hacer. No ser oidor olvidadizo, sino hacedor de lo que Dios me manda a hacer. Y le doy gracias a Dios por tu vida, Carlos, porque tú eres mi mentor y mi padre espiritual. Un feliz día para todos. Con mucho gusto, Rafa. Qué bueno esto que nos validas y poder preguntarnos en este momento cuál es la distancia que tengo entre el oír y el hacer, porque en medio tienen que estar los principios y valores. Ese es nuestro principal indicador en la toma de decisiones y en el, como lo decía, no quedarnos en ser oidores, sino hacedores de vida. Bueno, quiero estos últimos minuticos darle paso a Medardo, un compañero que ha pasado por un momento muy fuerte en días pasados y quiere compartirnos su experiencia. Adelante, Medardo, te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Carlos, por el tema. Medardo, buenos Mucha días. tela. Buenos días. Buenos días, Medardo, Bueno. bienvenido. Sí, pues para los que ahí de pronto son del extranjero, no me conocen, Medardo Grajales, ya próximo a cumplir 58 años, casado con 33 años, mi esposa es Numandia y ya 2 hijos que todavía están acá. Los molesta mucho mi familia, pero están en proyectos de salir cada uno a hacer su especialización. Y bueno, el día del Padre que se celebró acá el día el 20 de junio, madrugué, me hice mi devocional, mi desayuno y mis planes eran jugarme un partido de fútbol. Invitaba acá con mi familia a un sancocho de gallina y por la tarde ver el partido de la selección Colombia, que jugaba ese día contra la selección de Perú. Esos fueron mis planes. Hice mi devocional, hice mi desayuno, me fui con mis guayos y jugué el partido. Y terminando el partido sentí un dolor en el pecho, sentí ahogo y pues acá en Cali el clima es muy raro, a veces son temperaturas muy bajas y a veces de calor muy extremo. Pensé que era por la temperatura alta y tiré la camiseta y me tiré en la grama.
Yo vi que eso no me pasaba y no me pasaba y no me pasaba, entonces le dije a mis compañeros, me siento maluco y siento esto, entonces se reían y ya que no era pues como, pues uno de mis fuertes es correr mucho en la cancha y estar preparado. Entonces me hicieron un masaje en el corazón, me echaron linimento y sí, eso me pasó. Ah, bueno, yo le echaba la culpa que el viernes anterior me han aplicado la segunda dosis de la vacuna. Nosotros casi todo el mundo me decía que para que había jugado así, pero yo no había sentido nada. Bueno, la circunstancia se repitió como a los 15 minutos, ahí sí ya no aguanté y sí me llevaron a urgencias a un hospital cerca, donde el que me atendió que tenía un ataque de ansiedad, me aplicaron una diclofenaco, pero fue el dolor en la pierna más tenaz, pero yo seguía con el malestar. Eh, en una relación alcancé a que se comunicaran con mi hija que es médica. También tenía problemas con mi afiliación porque como estaba sin empleo, yo a veces cuando estoy sin empleo me afilio con mi esposa y como estoy detrás de un puesto en el SENA instructor, yo estaba pendiente de afiliarme. Eso también me preocupaba en el instante. Mejor dicho, uno se preocupa en todo en el momento y se olvida de muchas cosas. Gloria a Dios, la doctora alcanzó a hacerme un electro y encontró una anomalía. Yo alcancé que ella se comunicara con mi hija, entonces llegó mi hija y mi hijo y me llevaron para la clínica Occidente. Entonces, los planes que yo había hecho me los cambió dos. A las 2 de la tarde ya me encontraba en la clínica de Occidente. Y entonces este tiempo me llevó a reflexionar hay un versículo en Cantares que dice 2:15, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Dicen los estudiosos que muchas veces en esa época había muchos viñedos y se preocupaban por las zorras grandes y estas zorras pequeñas no les ponían cuidado. Y estas zorras pequeñas acechaban en la parte de abajo, atacaban la raíz. Y de pronto ahí me pasó a mí y con este otro versículo que dice Proverbios 3:5-6. Confían en el Señor de todo corazón y no en la propia inteligencia. Yo no me imaginaba pasar por una situación de estas porque no tenía síntomas de nada. Yo hago deporte, mi peso está estable y yo pensaba que pues que como estaba haciendo deporte nunca me iba a sentir enfermo del corazón. Me cuidaba del COVID también, pero lo que me mostraba Dios con estas zorras pequeñas es, por ejemplo, la alimentación. Yo peleo por una empanada con ají, por una papa rellena, por un chorizo, por una costilla. Entonces, muchas veces uno descuida eso, esa parte pequeña no le pone cuidado y nos puede afectar en nuestro matrimonio, nos puede afectar en nuestra vida. Entonces, todo este tiempo me llevó allá estando en la clínica a cómo Dios me estaba mostrando, a revisar primero la relación con él, segundo la relación con mi esposa, con mis hijos. Ahí estamos en un proceso de cambio con el doctor Carlos Ávila. ¿Cómo está mi relación con el prójimo, con los jefes que he tenido, con las personas? Porque la vida se me ha podido ir en ese instante. Y me traía también a relación que yo estaba jugando un torneo donde hace 4 meses juegan profesionales y ahí estaba un jugador de acá de Colombia que se llama el Teacher Berrío. Él tenía 53 años y hace 2 meses le hicieron un partido, le hicieron un asado y ese día murió de un infarto fulminante a sus 53 años. Entonces es ver cómo Dios me mostró todas estas cosas, cómo Dios quiere que realice cambios, que pueda, como decía el médico, influenciar a la gente, hablar con mis amigos de que esas zorras pequeñas no nos roben el viñedo. Y en muchas cosas nos afecta eso. También vi la mano de Dios, el amor de Dios, cómo todo se dio, cómo estando en unas clínicas tan hacinadas, mi recuperación fue muy rápida. Me trasladaron el día lunes para Valle de Lelí, el martes en la noche me hicieron el cateterismo
y ya el jueves estaba aquí en mi casa. Qué bueno, Medardo, cómo nos edificas con todo esto que nos cuentas. Sí, la gloria y la honra para Dios. Saber que la vida se nos puede ir y que dejamos de hacer muchas cosas, prorrogamos muchas cosas y era eso, evaluar cómo está mi relación con Dios. No que si todo el mundo me dice no juegue fútbol, no, es reevaluar si dónde estoy colocando a Dios respecto al fútbol, dónde estoy colocando a mi familia, cómo está mi relación con el prójimo, con mis amigos, con mis compañeros. Pero Dios también me mostró eso, tenía mi autoestima baja porque estaba sin empleo, fracasé en un negocio, y no, Dios me mostró su amor incondicional en todo esto. Entonces quería compartir esto con ustedes, compañeros, amigos. Ya uno se quebranta como Roosevelt por la edad, Claro. pero bueno, pero es lo impactante que es estar uno en esa relación con Dios y ver cómo Él me dio otra oportunidad de vida para seguir glorificándolo a Él. Muchas gracias. Amén. Gracias, Medardo. Gracias, Medardo. Bendiciones. De todas maneras, es muy edificante los que nos cuentas porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y en esos momentos críticos es cuando empezamos a ver la película de la vida pasar por enfrente. ¿Y por qué esperar ese momento y no tomar decisiones desde ahora y hacer cambios y disfrutar el hacer los cambios? Por eso vuelvo a lo de las preguntas nuevamente. ¿Qué pasaría con mi familia si yo faltara hoy? ¿Nos hacemos esa pregunta? ¿Cómo dejaría mi familia si hoy yo faltara? De manera que es muy, muy especial poder ver la vida a través de estas temáticas donde vemos la salud física, la salud psicológica y la salud espiritual. Bueno, muy contento de que podamos seguir compartiendo cada sábado un tema. Es una horita exacta, de manera que quedan invitados. Hoy veía por allí a Gerardo Bassi, fue un compañero de Argentina también. A Héctor Fabio Jara, qué bueno tenerlo acá. Él es uno de nuestros asesores en familia en la parte financiera. Y a Esteban Orsi también de Argentina, a Jorge Croda de Estados Unidos. Qué bueno que podamos tener este espacio, compartir y también invitar a otros. Bueno, como usualmente lo hacemos de una manera sincera, qué bueno darle gracias a Dios por la vida, por este tiempo y por esta enseñanza. Entonces, les invito a que nos unamos en una oración, decirle, amado Dios, gracias por la vida, porque cada día que abrimos los ojos es un regalo que nos otorgas y poder entregarte, Señor, este caminar, no solo en nuestra vida de hombres, donde te pedimos que nos des esa sabiduría y esa inteligencia para ser un factor de influencia positivo en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra generación. Y también para reconocer, Señor, que tú diseñaste la vida. Queremos también hoy pedirte una protección en estos tiempos tan complicados de pandemia, donde levantamos un clamor por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, ya sea por las pérdidas familiares o por aquellos que están en la UCI o en otra situación difícil. Hoy clamamos por ello y también por los diferentes países aquí representados. Queremos pedirte tu bendición, tu acompañamiento y tu protección hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gente linda. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.
No, a Muchas todos. gracias, Carlos, muy amable. Que Dios los bendiga. Feliz día para todos, bendiciones, feliz Feliz semana. día para todos, bendiciones, muchas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Bueno, Carlito. Buen día para todos. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Buen día para todos. Dios les bendiga. chao, gracias. Amén, amén, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.